Hola, buenos días. Os hago hoy un breve comentario sobre los recursos que tenéis para hacer el comentario de texto y que están disponibles en el material incluido en el último apartado de la asignatura, donde hablamos de recursos para la investigación. Concretamente es el tema 10. Aquí tenéis el documento que veis aquí a la izquierda, Mejora tu comentario de texto, y os subí un PDF con la presentación que expliqué en clase. En este vídeo de hoy lo único que quiero es recordaros los conceptos básicos para hacer un comentario de texto, porque en los próximos días os voy a subir algunos textos que son de distinto tipo. Hasta ahora únicamente habéis visto el documento de Aguilar, del que habéis hecho una transcripción paleográfica y a través de la ortografía de ese texto valorar los rasgos de pronunciación que podemos sospechar que tiene el autor de la carta. Esto va a cambiar un poquito en función del tipo de texto. Cuando estemos utilizando un texto actual, periodístico, literario, un texto de las redes sociales, pues yo que sé, comentarios, Twitter, etcétera, o un texto de audio, película, publicidad, canciones, etcétera, ¿no? En función del tipo de texto tenemos que enfocar el comentario en el sentido siguiente: no todos los textos nos sirven para comentar todos los rasgos. Un texto, por ejemplo, que esté extraído de un periódico, que sea una noticia internacional, se supone que ese texto está siendo revisado continuamente, es decir, ese texto lo ha escrito un señor a ordenador, el programa, pues yo que sé, Word o lo que sea, ha corregido la ortografía, se ha editado, hay un corrector en algunos periódicos, ya cada vez menos por desgracia. En fin, ese texto estará escrito en un tono y en un estilo informativo, aséptico desde el punto de vista de la lengua, ajustado en la medida de lo posible a la norma internacional del español o a la norma local, caso de que sea un periódico más estrictamente local o de divulgación o incluso de los periódicos estos que hay que son más bien de tipo cómico, ¿no? En definitiva, un texto que está escrito es un texto que está revisado. Totalmente diferente que si escuchamos hablar a un individuo de ese sitio por la calle en una conversación informal o si oímos a un presentador de televisión, que vuelve a estar normalizado. Debéis hacer una organización del comentario teniendo en cuenta el tipo de texto que vais a analizar. Si el comentario ofrece rasgos de todo tipo, pronunciación, ortografía, morfosintaxis, léxico, tenéis que desplegar el esquema completo de comentario. Si es un texto que únicamente ofrece información fonética porque es un audio y no tenemos nada escrito, pues tenemos que olvidarnos por completo de la parte ortográfica y pasar directamente a pronunciación, quizás a morfosintaxis o a léxico. Eso ya lo veríamos. Lo primero es saber qué tipo de texto tengo por delante, cuál es el nivel sociolingüístico del autor y por lo tanto qué es esperable para este tipo de texto. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que cuando yo encuentro un rasgo, ese rasgo en una lectura lineal de un documento o en una escucha progresiva de un audio, yo voy a ir encontrando los rasgos conforme se habla o conforme se lee. No pasa nada, pero con esos rasgos tengo que darle una organización al comentario. Es decir, si voy escuchando y va saliendo seseo, yeísmo, reglamiento, aspiración de la S implosiva, otro seseo, otro reglamiento, bien, yo voy anotando esos rasgos en un borrador, pero luego tengo que darle una organización. Esa organización me va a permitir decir qué rasgos caracterizan a ese documento o a ese audio y ejemplificar y mostrar cómo son los rasgos que aparecen. Cómo son, me refiero a aparece, imaginemos, rehilamiento de una manera continua, pongo varios ejemplos y en definitiva lo que hago es caracterizar el fenómeno, ver si ese fenómeno es normal para el tipo de hablante o el tipo de texto que tengo por delante o si es una cosa absolutamente esporádica.
Evidentemente, en función de la información que yo tenga del texto, esta conclusión puede ser más o menos ajustada, pero bueno, si yo estoy analizando a un periodista argentino, pues ya sé que el reglamiento me puede llamar mucho la atención a mí porque no lo uso, pero es totalmente normal para ese tipo de hablante. ¿Cuántos ejemplos? A vuestro criterio. Si un fenómeno se repite mucho, basta con que ejemplifiquéis 3, 4 veces en distintos contextos fónicos, por ejemplo. Muchas veces os insisto en la realización de dos maneras, pues si aparece en el texto seseo y si la misma palabra sin seseo, pues ponéis los dos ejemplos, el ejemplo y el contraejemplo. Los fenómenos, esto es importante, los fenómenos deben aparecer caracterizados. Aquí tenéis punto 2.3, caracterización del fenómeno y valoración del fenómeno. Lo importante, como os digo aquí, no es que haya muchos o pocos ejemplos. A veces es muy significativo un solo ejemplo. ¿Por qué? Porque depende, vuelvo al punto inicial, depende del texto y depende del tipo de autor que yo tenga por delante. Si un autor es muy culto, imaginad un presentador en televisión andaluza, en Canal Sur, que está dando unas noticias. Imaginad que se le escapa un ceceo. Solamente un rasgo en un 10 minutos de conversación. Ese es un rasgo muy significativo, porque probablemente sea un rasgo de su pronunciación que él oculta, porque como presentador el ceceo no es un rasgo normalmente aceptado, ¿no? Depende también del tipo de programa. Pensemos en un informativo. Se le escapa una vez. Ese se le escapa quiere decir que él lo oculta, y aunque sea un caso, ese rasgo es importante para determinar cuál es posiblemente la forma normal de hablar de esa persona una vez que no esté utilizando el estándar que tiene como propio de un informativo. Valorar y caracterizar el fenómeno, es decir, caracterizar tiene que ver con la indicación de si ese fenómeno es un rasgo que esté adscrito habitualmente a una zona geográfica, a un nivel sociolingüístico, etc. Y valorarlo tiene que ver con ese rasgo respecto al texto. Es decir, el texto es una conversación, pues ya sé que ahí hay una serie de rasgos que van a aparecer propios del habla popular, conversacional, oral, etc. Como ya os comenté en clase, no hay que comentar lo que no aparece, excepto si sería esperable. Es decir, si yo sé que un audio es de un presentador que es argentino y que está utilizando el habla culta bonaerense, sería raro que no tuviera reglamento. En ese caso sí que tendría que comentarlo. Pero esta advertencia os la pongo para que no caigáis en la tentación, que es errónea, eso es un error metodológico, de hacer un esquema de comentario y trasladarlo al documento o al texto que tengáis por delante. Me explico. Es una tentación hacer un esquema de todos los rasgos que me pueden salir en ortografía, todo lo que puede salir en pronunciación, morfosintaxis y léxico. Y ahora voy filtrando en el texto si hay o no hay ese rasgo. Lo podéis hacer. Lo que no podéis hacer es hacer el comentario diciendo hay seseo, no hay reglamiento, hay yeísmo, no hay aspiración de la S implosiva. Ese no hay no se debe poner porque no hay ese rasgo ni 28 más. Eso no es indicativo de nada, ¿no? O sea, todos nosotros tenemos una forma de hablar y una ausencia de rasgos, claro, porque yo tengo los rasgos que me corresponden por mi modalidad. Entonces, lo interesante es decir el rasgo que no está y que sería normal que estuviera. Ese sí se puede comentar, pero no toda la lista de rasgos que tú sabes que pueden ocurrir hipotéticamente en cualquier hablante del español americano, no importa de dónde sea, y que evidentemente no se van a concentrar todos en el texto que tienes por delante. Muy importante, y termino con esto, las conclusiones. Realmente el esquema de comentario se completa, hacemos los apartados que tengamos que hacer, pero es fundamental
que podamos concluir con 2 o 3 rasgos que veamos fuertes, importantes en un texto para decir el nivel sociolingüístico del hablante, la zona del hablante, a lo mejor podemos localizarlo geográficamente o por lo menos saber si respecto al tipo de texto que tenemos esos rasgos son consecuentes o no. No os obsesionéis por localizar geográficamente un texto o un audio. Es muy difícil decir de dónde es una persona. Entonces no os caigáis en el agobio de decir tengo que saber de dónde es el texto. Pues a veces lo puedes saber y a veces no. Y aplicad el sentido común. O sea, si un texto tiene arreglamiento, dice pibe y yo qué sé, y habla de fútbol, pues a lo mejor es argentino, pero a lo mejor no. A lo mejor no. En ese sentido, sentido común y tranquilidad. Vosotros durante el comentario vais formulando hipótesis. Los textos de un comentario te van dando una idea de qué es lo que puede haber ahí, quién puede ser ese autor, cuáles son las características lingüísticas de la persona que habla o que escribe, caso de que no lo sepas previamente, ¿no? Esas hipótesis al final, digamos, hay que vincularlas. Es propio, tú vas analizando por apartados en el comentario, pero lo normal es que al final concluyas que a través de algunos rasgos de pronunciación, de morfosintaxis o de léxico, o a lo mejor la morfosintaxis no es importante y solamente son rasgos de léxico y pronunciación, a través de esos rasgos tú puedes concluir que ese texto es de tal tipo de texto, de tal nivel sociolingüístico y quizás pertenezca a tal zona geográfica. Pero no siempre podemos decir la identidad exacta de un texto. Y finalmente me interesa hacer un poco esta observación. No hay una receta para hacer buenos comentarios, es decir, no hay un modelo único de comentario. Lo que sí hay es una cosa fundamental y es que comentar, como ya me has oído decir en otra ocasión, comentar no es señalar. No es decir, hay ceseo, hay reglamiento, hay voceo. No, es hay ceseo que indica que lo veo y lo se ejemplifica de esta manera y me indica que valorar y relacionar los fenómenos. Eso es lo fundamental. Y a todo ello hay que darle una estructura. Y esta que seguimos aquí es simplemente una estructura muy tradicional, pero en cierto sentido bastante efectiva a la hora de organizar un comentario de cualquier tipo de texto. Repasamos esa estructura. En primer lugar, la introducción en la que describimos el texto, fundamentalmente indicando lo que sepamos del tipo de documento, del autor y de la fecha en que está hecha. Análisis ortográfico si es posible, si es un texto escrito, y podéis seguir el mismo esquema que para el siguiente apartado, para el análisis fonético-fonológico, grafías de fonemas vocálicos, consonánticos, otras cuestiones ortográficas relacionadas, por ejemplo, con mayúsculas, minúsculas, el uso de las abreviaturas, etcétera, acentuación y signos de puntuación. Esto, en la medida en que tengáis conocimientos de historia del español y demás, os puede servir bastante para identificar un documento, pero eso ya depende de cada uno de vosotros. En el análisis fonético-fonológico vamos a ver cuestiones relacionadas con el vocalismo, consonantismo y con la secuencia fónica, con la morfonología. Cada apartado de uno de estos grupos, me refiero a dentro del apartado fonético-fonológico, el vocalismo, consonantismo, la morfonología, podéis cambiar el orden, o sea, no tiene por qué ser en el orden que veis aquí, depende de cada uno. Por ejemplo, yo personalmente suelo empezar por explicar consonantismo de un texto porque normalmente hay más cosas y hacer la distinción consonantismo explosivo, consonantismo implosivo, porque me ayuda, porque cuando hay una tendencia al debilitamiento del consonantismo implosivo no solo se va a dar en un rasgo, sino que normalmente se va a dar en más. No perdáis el punto de vista. Estamos haciendo un análisis filológico de documentos americanos. Por lo tanto, lo que nos interesa sobre todo es analizar
qué características de la pronunciación son americanas, tienen que ver con la variación del español en América. A continuación le dedicaríamos a la morfosintaxis y al léxico, teniendo en cuenta que ahí al principio del apartado léxico tenéis formación de palabras. La formación de palabras es un elemento que se puede explicar en morfología o en léxico. Yo tengo costumbre de hacerlo al principio del léxico, pero está como en el apartado anterior, la morfofonología, pues son áreas que están a caballo entre uno y otro grupo de elementos. En el análisis morfológico podéis seguir esta distinción tradicional. Nunca vais a tener mucho de todo, ¿no? Pero sí que tengáis en la cabeza este esquema y que podáis ver qué características hay del paradigma nominal relacionado con el género y el número, con la estructura del sintagma nominal, sintagma verbal, relacionantes, complementos, etc. En cuanto que avancemos en la asignatura, pues lógicamente podréis ver más este apartado y el siguiente. Y dentro del análisis léxico-semántico, pues para un texto americano vamos a encontrar americanismos e indigenismos, es decir, palabras procedentes de las lenguas indígenas, indigenismo, o palabras procedentes del fondo patrimonial del español, lo que llamamos americanismo, porque aunque proceden del saco, digamos, de vocabulario del español, pues imaginaros muchísimos latinismos, palabras griegas, del árabe, etcétera, han adquirido en América un significado específico. A partir de ahí, pues todo lo que tiene que ver con desarrollo propio de la lengua en América, usos de locuciones, refranes, palabras que son arcaísmos para el español patrimonial, pero no para el español americano y al revés. También los préstamos de otras lenguas que progresivamente han ido calando en el español americano. Pues palabras, por ejemplo, como closet, que nosotros no utilizamos, pero sí se utiliza en muchas partes de América, por el contacto con el inglés o con el francés, sobre todo a partir de los procesos de independencia. Y también en algunos casos por presencia de importantes grupos económicos en los países americanos. Finalmente, el léxico tiene dos apartados muy interesantes que son la onomástica personal y la toponimia. Y no está de más, sobre todo en algunos documentos, y lo vamos a ver en documentos históricos, porque la toponimia, por ejemplo, nos explica bastante de cómo se le va dando nombre a América, a los lugares que se van poblando. Son aspectos que pueden resultar interesantes según el tipo de texto. Al final, pues se llega a las conclusiones en las que se focaliza la atención en rasgos que sean esenciales para el texto. No es necesario volver a reproducirlos todos ni a recopilarlos todos. Ya se han hecho conclusiones, se pueden hacer conclusiones parciales dentro de cada uno de estos apartados anteriores. Pues, por ejemplo, yo puedo a la hora de hacer el léxico concluir al final que el texto es relevante porque tiene muchos indigenismos que son de tal tipo o procedentes de tal lengua, ¿no? Si es que fuera el caso. Y en las conclusiones puede ser de utilidad tener conclusiones parciales, si el texto lo merece, si el texto es suficientemente extenso, y extraer de ella esos rasgos que van a servir para caracterizar al texto. De cada elemento que tú analices, de cada rasgo que hayas encontrado, es fundamental que tengas la información de la implicación que tiene, es decir, este es un rasgo de pronunciación, este es un rasgo de morfología, etc. Pero hay veces que un rasgo puede tener varias implicaciones. Me explico. Imaginemos que en un documento se aspira a la S implosiva. La S es también la marca de plural. Y es un texto escrito y yo lo veo que faltan S's. En ese sentido, la ausencia de la S implosiva
Afectaría por una parte a la ortografía porque me falta la grafía, por otra parte a la pronunciación porque me indica que se produce la aspiración de la S implosiva, y por otra parte pues a lo mejor creo que también tengo que comentarlo en género y número en este primer apartado porque afecta a la expresión del número. Bien, evidentemente no podemos estar repitiendo un rasgo en 4 sitios porque no hay quien acabe un comentario, y sobre todo recuerda que siempre pienso que durante el tiempo de aprendizaje uno le tiene que dedicar al texto todo lo que necesite, todo el tiempo que necesite. Si te propones analizar 5 líneas y en esas 5 líneas se te va 1 hora, pues está bien empleada, ¿no? Con tal de que aprendas, reconozcas los rasgos y sepas cómo explicarlos. El asunto es que siempre tenemos que llegar a un momento, dentro de un mes, uno tiene que controlarse el tiempo. Entonces yo dentro de un mes puedo decir este texto para hacer en 1 hora o este texto para hacer en media hora. Entonces es conveniente saber seleccionar los rasgos importantes porque los voy a tener un tiempo limitado para explicarlos. Entonces, cuando un rasgo como el que te refería, pérdida de la S final de una marca de plural en un texto, yo sé que está relacionado con 3 apartados de este comentario, tengo que seleccionar, mi recomendación es esta: selecciona en cuál pesa más ese rasgo. Es decir, si a mí me falta S en un grupo sintagmático que tiene que ir en concordancia, ese rasgo tiene una implicación ortográfica, morfológica y de pronunciación. Bien, tengo que decidir dónde es más importante explicar ese rasgo. Desde mi punto de vista, es más importante explicarlo en el apartado fonológico, es decir, para explicar la aspiración de la S implosiva. Entonces, en ortografía, yo simplemente pondré: hay ausencia de algunas S finales por aspiración de la S implosiva, como se verá en el apartado de pronunciación. Y ya está. Y en el apartado de pronunciación explico y despliego con detalle ese rasgo. Es la aspiración de la S implosiva la que provoca la ausencia de la grafía y la ausencia de la marca en la morfosintaxis. Creo que me explico, ¿no? Ese rasgo se debe, la ausencia de la S se debe a un rasgo de pronunciación. Luego ahí es donde es más importante explicar ese rasgo. Y simplemente en otro sitio donde podría tener implicaciones, imaginemos el mismo ejemplo: ausencia de la S implosiva en la palabra maíz. Maíz. Imaginemos que tengo un texto donde aparece maíz, escrito M-A-I. Yo sé que es un texto americano con seseo, ahí hay una S, la pronunciación de una S final, que no aparece escrita porque no aparece pronunciada. Y el texto tiene muchos rasgos similares que me demuestran la aspiración de la S implosiva. Ese rasgo tendría que comentarlo en ortografía, en morfosintaxis, en pronunciación y en léxico. Cuando esté aquí en la sección de indigenismo, diré: tengo la palabra maíz, pero sin la consonante final porque se aspira a la S implosiva, como ya se ha explicado en el apartado de pronunciación. Para ello también, para hacer este tipo de referencias cruzadas, puede ser muy interesante que en lugar de encontrar aquí puntitos, podáis poner 5.1, 5.2, 5.3. Entonces simplemente indicáis como se ha indicado en 5.3 y ya está. Y hacéis referencias cruzadas entre los distintos esquemas, entre las distintas partes del esquema de comentario. Esto en caso de que sea un esquema de comentario muy largo, cuando comentáis, por ejemplo, ahora que tenéis una carta de Aguilar, pues la carta tiene muchísimos rasgos y así habría que poder tenerlo bien estructurado. Cuando son textos para comentar más cortos, son mucho más rápido, ¿no? No hace falta desarrollar tanto el esquema de comentario. Aquí tenéis al final 2 observaciones que ya os he dicho: orden y tiempo. Es fundamental
controlar el orden del comentario, ordenar los rasgos y controlar el tiempo, y aquí tenéis algunos criterios. Pues bien, a partir de el texto de Aguilar, pues voy a subir otros documentos y ahí ya sí que os daré una indicación, una sugerencia de cuánto debéis tardar si no en el texto completo, en una primera parte, ¿no? Vamos a ver también textos que son transcripciones de encuestas o audios, y ahí ya el criterio de comentario o los elementos que tenéis que comentar van a ser distintos. Bueno, pues este es mi repaso sobre lo que hemos visto como esquema de comentario. Espero que os sirva y hacedme llegar vuestras dudas a través de las horas que voy a establecer para tutoría. Un saludo y cuidaos.